Hola, hola, bienvenidas a este nuevo tutorial de otoño con la colección de Elena Sevillano, con la última que ha sacado de conejitos de otoño. Como estamos justo en época de cambio de verano a otoño, pues me parecía una muy buena idea sacar un tutorial con esta temática. Tenéis algunos más en el canal, pero bueno, este es completamente distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer una especie de carpetilla o de sobre en el que vamos a meter estas tarjetas. Estas tarjetillas o estos librillos están creados o pensados para crear libretas, pero yo no las voy a utilizar como tal. Si queréis podéis hacerlo, evidentemente, y si no estáis utilizando esta colección, pues simplemente imprimís los papeles que queráis y los dobláis a la mitad. Como esta en concreto trae ya preparado para crear las libretillas, pues nada, las he impreso en tamaño A4 y las he doblado a la mitad, pero que podéis hacer perfectamente este mismo trabajo con cualquier otra colección y utilizando papel en horizontal y doblándolo en la mitad, bien con ilustración, bien sin ella, luego podéis decorarlo y demás. En mi caso, pues como veis es más fácil, simplemente lo doblo a la mitad y listo. También podéis crear en su interior libretillas y luego grapar el lomo o coserlo. Yo no voy a hacer libretas, yo lo que quiero hacer es una especie de tarjetas que vayan como por mes. He creado 12 tarjetas o 12 tarjetones o 12 libretos, no sé ni cómo llamarle, ¿vale? He creado 12 con la idea de que sea uno por mes o uno por día, o eso ya que lo dividáis como vosotras queráis. He puesto 12 porque eran los que traía la colección, así os lo digo, y porque me cabían, o bueno, he preparado el portafolio de afuera para que cupiesen los 12, ¿vale? Con esa medida, pero podéis colocar la cantidad que más os guste. Como os digo, yo no voy a hacer libretillas, yo lo que voy a hacer es, pues eso, una especie de tarjetón para colocar una foto y al lado una especie de diario, como si fuese un diario de Adviento o un diario de Navidad o un diario de verano, para colocar una foto especial y al lado lo dejo completamente en blanco para poder escribir. Como veis, con un papel decorado de la colección, simplemente lo he cortado a las medidas que habéis visto ahí, que es 1,5 centímetros más de lo que mide una foto de 10 por 15, es decir, 11,5 por 16,5. He troquelado las esquinas para luego poder introducir la foto y nada, le he puesto uno de los recortables. He hecho esto en todas las libretas y con el tamaño de esta carpetilla, de esta tarjeta, he creado el exterior. Voy a necesitar un par de brads, unos circulitos que yo los voy a cortar con troquel, pero que no necesariamente, y estas cartulinas. No hagáis caso a las medidas de las dos primeras, porque os he puesto que miden 21 y en realidad no es así. La primera mide 24 por 15,3 aproximadamente y la siguiente mide 22,5 por 15,3, es decir, los altos están bien, el 24 y el 22,5, pero a lo ancho no me di cuenta, estaba un poco espesa cuando lo grabé, y 21 mide el que veis ahí abajo, que todavía no os he dado las medidas, pero a estos les tengo que descontar los laterales. Entonces yo por inercia los corté igual y cuando los fui a pegar fue cuando me di cuenta de que no podían medir 21 porque no les iba a hacer laterales como esta pieza. Entonces miden 15,3 aproximadamente el mío, ¿vale? Siempre medir vuestras piezas porque puede haber diferencia. Bien, esta última pieza, la tercera que os voy a enseñar, mide 21 por 17, 21 a lo ancho por 17 a lo alto, y como veis he hecho dos pliegues. El primero es un pelín más pequeñito, todos los pliegues de los tres lados son iguales. El primero, que es un poquito más estrechito, yo lo he plegado a 4 líneas de mi plegadera, que vienen siendo más o menos 1,2 centímetros, y el siguiente mide un poquito más o menos 1,5 centímetros. Podéis hacerlos del mismo tamaño si queréis. Yo los he hecho así porque me gustaba que quedase más lomito, y si no, no me daba. Más lomito me refiero al ancho de esa cajita, ¿vale? Y si no, no me daba para meter los 12 cuadernillos, pero podéis perfectamente hacer los pliegues a 1,5 y a 1,5. Como os digo, los míos van a 1,2 y a 1,5, 1,6 aproximadamente, porque mi tabla de plegar coincidía así. Bien, como veis he cortado por atrás el piquito para que no se viera y he pegado en la esquina inferior los 3 pliegues. Ahí es donde me doy cuenta de que están mal cortados, porque he contabilizado también las pestañas de los laterales, que en realidad en estas piezas no las lleva, porque ya la pieza que hemos hecho anteriormente lleva las pestañas. Y ahora sí, veis, ¿vale? Que
las corté, las volví a cortar mal, bueno, había 1 centímetro de diferencia, entonces las corté bien, ahora sí, y por eso siempre os mando confirmar y comprobar vuestras medidas. Ahí os pongo la medida correcta para que la tengáis, aunque un poquito más atrás en el vídeo ya os lo he puesto. A lo alto estaban perfectas 24 por 15,3 y 22,5 por 15,3, ¿vale? No por 21. Bien, esa pieza que no tiene pliegue es la que vamos a colocar en la parte trasera. Veis que voy a echar pegamento en las 3 pestañitas y va a quedar pegada. Esa es la parte trasera de nuestra carpetilla. Echamos, para este tipo de trabajo siempre os recomiendo bloc porque se seca antes y es más duradero, es más fuerte o pega mejor. La cola se nos escurre un poquito más, tarda un poquito más en pegar, entonces, bueno, cuesta, no es que cueste, simplemente es que tardamos más. Veis que caben perfectamente las carpetillas. Y ahora esa última pieza tiene también 2 pliegues, igual que en la primera que os enseñé. El primer pliegue en mi caso tiene 4 rayitas y el segundo 5, es decir, 1,2 y 1,6, pero podéis hacerlas perfectamente y sin problema porque la diferencia son un par de milímetros, a 1,5 y 1,5. Y el último pliegue es el que he pegado en la trasera, ¿veis? Por la parte de adentro de la carpetilla he pegado la pestaña. Entonces así he conseguido una carpetilla que tiene a lo ancho ese 1,5 centímetros, donde me caben perfectamente las libretillas. Podéis poner evidentemente más o menos y podéis ampliar el ancho o disminuirlo si queréis, pero bueno, menos de eso tampoco os recomendaría. Bien, y ahora voy a ir decorándola. Os enseño las medidas de los papeles decorados por si tenéis dudas. Sabéis que siempre queréis hacerlo tal cual, o siempre no, pero bueno, os gusta que os dé las medidas de los papeles y a veces incluso si se me olvida, que a veces sí me pasa, me preguntáis, oye Cris, ¿cuánto mide? Entonces, para que no haya errores, os doy las medidas de los míos, pero acordaros que siempre debéis medir los vuestros por si acaso. Si queda un poquito más pequeño, pues no importa demasiado, y si queda más grande lo cortamos, pero bueno, así tenéis las medidas exactas del mío. Y así va a ir decorado. Como veis es completamente otoñal. Y he cubierto tanto el exterior como el interior, porque el cierre que le voy a colocar no me impide poner los papeles, puedo ponerlos perfectamente. Y veis que en los cantos, en lo que es el grosor del portafolio, bueno, de la carpetilla, también le he puesto unas tiritas para que quedara bien. Bien, para el cierre, como veis, yo he utilizado 2 troqueles, uno redondito más pequeñito y otro que es el siguiente tamaño que viene festoneado, y de cada uno de ellos he hecho 4. Si no tenéis troqueles de este tipo o si los tenéis manuales también os sirven. Si queréis cortar igualmente cualquier otra forma de troquel, o si queréis ponerle por ejemplo un velcro o hacer otro tipo de cierre, completamente opcional, quiero decir. Este es un tipo de cierre que os doy como opción, pero que no tiene por qué ser igual que el mío. Entonces lo que hago es, para darle un poco más de consistencia, por eso corto 2 de cada, he pegado entre sí los 2 pequeñitos y lo coloco sobre uno de los grandes y hago el agujero. Con eso lo que hago es centrar el agujero y que me queden todas las piezas. Entonces en este primero puedo colocar ya el brad y lo voy a cerrar por la parte de atrás de ese grande, ¿vale? Todavía me queda por pegar uno grande, pero lo voy a pegar al final porque lo que quiero es ocultar las patillas del brad. Importante que a la hora de cerrar las patas no las cerremos justo al límite, sino que tiremos un poquito del brad, como veis ahí, y las cerremos, pero que no estén justo al borde, sino que me deje un poquito de espacio, ¿veis? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero veis que hay un poquito de espacio ahí entre los 2 círculos. Eso es para que luego, cuando yo coloque el cordelito que veis ahí, quepa entre los 2 círculos y no me quede súper ajustado. Ahora sí que ya tengo las patillas colocadas y bien cerrado, coloco la parte de atrás grande del círculo y ya lo puedo pegar en su sitio. En este caso el primero va ahí abajo, centradito, y no tiene más historia. El segundo voy a hacer los primeros pasos igual, veis que he pegado los 2 pequeñitos entre sí, los he colocado y los he agujereado, pero antes de colocar el brad, en este caso voy a colocar el cordel. Yo he cogido un cordel encerado, pero os vale incluso un lazo, que no sea demasiado grueso o ancho, para que pueda girarse perfectamente y no tengáis problema a la hora de que se os cierre bien, pero si tenéis cordel de este tipo encerado, pues mucho mejor, porque además es genial para poder enrollar. Como veis, lo he enganchado por la parte de atrás con un trocito de cinta de doble cara para evitar que se me mueva y que se escape de ahí. Y una vez que he hecho esto, sí que ya puedo colocar el brad, abrir las patitas y lo mismo que antes, ¿vale? Que no quede ajustado del todo. Bueno,
lo he pegado, como veis ahí, centrado en la parte de arriba, dejando así un espacio para poder enrollar, y como veis es un cierre de estos súper chulo y sencillo, que le da un toque genial al proyecto, y nada, simplemente es ir enrollando en los dos circulitos, arriba y abajo, y ya tenemos nuestro cierre listo. Podéis darle tantas vueltas o dejar el cordel tan largo como queráis. Bueno, nuestras libretitas ya las tenemos listas. Si queréis, como os dije antes, rellenarlas con cartulina y hacer una libreta como tal, podéis hacer tarjetas sueltas sin necesidad de que sean así dobladas. El interior puede ser como más os guste. En este caso, como ya venía la colección así preparada, pues me he aprovechado de la colección de Elena y las he utilizado tal cual, y además que son súper bonitas esas ilustraciones. Bueno, como veis, cabe perfectamente. He hecho 12 cuadernillos para que os hagáis una idea, pero como os dije antes, podéis hacer más si queréis ampliar el ancho de vuestra carpetilla, o menos también, ¿vale? No pasa nada. Bien, y ahora ya tengo todo terminado. Lo único que voy a hacer es, con uno de los cartelitos que traía la colección, se lo voy a colocar ahí en la parte de arriba. Esto lo podéis cambiar por una maderita, por un recortable, por el nombre del niño, de quien sea, a quien se lo vais a regalar o a quien se lo vais a hacer. A mí el que mejor se me adaptaba era ese de Mi Pequeño Tesoro, entonces nada, lo recorté dejando un filito y se lo he pegado. Veis que es súper sencillo, no tiene nada, aunque bueno, podéis decorarlo evidentemente como más os guste. Pues hasta aquí, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!